vamos a ver el análisis dimensional, vamos a recordar algunas cosas que habíamos visto en el video anterior. Habíamos visto que las magnitudes podían clasificarse según su origen en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales eran la base y eran 7. Entre ellas estaba la longitud, su unidad de medida, el metro, y su dimensión, la letra L mayúscula. También estaba la masa, su unidad de medida, el kilogramo, y su dimensión es la letra M mayúscula. Luego teníamos el tiempo, su unidad de medida es el segundo, y su dimensión es la letra T. En la temperatura, su unidad de medida es el Kelvin, y su dimensión es la letra tita. En la intensidad de corriente, su unidad de medida es el ampere y su dimensión es la letra I. En la intensidad luminosa, su unidad de medida es candela y su dimensión es la letra J. En la cantidad de sustancia, su unidad de medida es el mol y su dimensión es la letra N. En el caso de las magnitudes derivadas, que son aquellas magnitudes que se pueden obtener a partir de otras, aquí pueden observar una tablita donde les he puesto 16 magnitudes. Entre ellas está el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, potencia, presión, periodo, frecuencia, velocidad angular, caudal, carga eléctrica, aceleración angular. Cada una de ellas con su fórmula dimensional. En el caso del área es L cuadrado. En el caso del volumen, L al cubo. Y así pueden observar cada una de ellas. Aquí el detalle es que quizás ustedes se pueden asustar porque ven muchas, pero no se preocupen porque la tablita se las voy a dejar ahí en la plataforma para que puedan utilizarla para los ejercicios. Lo importante no es aprendérselas de memoria, sino aprender a deducir cada una de ellas. En el caso del área, cuando nosotros hallamos el área de un rectángulo, decimos que es el lado horizontal por el lado vertical. Entonces, sus dimensiones serían L por L, lo que resultaría L cuadrado. Y así obtenemos la dimensión del área. En el caso de la velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, analizamos las dimensiones del espacio. El espacio es una longitud, por lo tanto, las dimensiones del espacio es la letra L mayúscula. En el caso del tiempo, las dimensiones del tiempo es la letra T. Entonces, la dimensión de la velocidad va a ser igual a las dimensiones del espacio entre las dimensiones del tiempo. Las dimensiones del espacio es igual a L y las dimensiones del tiempo es igual a T, como lo habíamos visto. Entonces las dimensiones de la velocidad nos va a quedar L por T a la menos 1. Y así como hemos deducido el área y la velocidad, podemos deducir todas estas magnitudes derivadas. Y así evitaremos aprendernos de memoria. Tenemos algunos detalles del análisis dimensional. Si A es una magnitud física, entonces A dentro del corchete es la dimensión de la magnitud física A. Esto en un principio suena complicado, pero realmente es súper sencillo. Vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, si X es el tiempo, entonces las dimensiones de X es T. Si V es velocidad, nosotros nos podemos ayudar de nuestra tablita. Las dimensiones de la velocidad es LT a la menos 1. Y así podemos continuar, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio. Si F es fuerza, A longitud, hallar las dimensiones de Z sabiendo que Z es igual a F por A cuadrado. Esta expresión la podemos expresar de la siguiente forma. Dimensiones de Z igual a las dimensiones de F por A cuadrado. Esto se puede expresar
dimensiones de Z igual a las dimensiones de F por las dimensiones de A cuadrado. Por dato del problema tenemos que F es fuerza. Entonces, si F es fuerza, las dimensiones de la fuerza es LMT a la menos 2. También tenemos que A es longitud. Si A es longitud, las dimensiones de A va a ser L. Entonces, continuamos. Dimensiones de Z va a ser igual, dimensiones de F, que es LMT a la menos 2, por las dimensiones de A, que es L, y como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Entonces nos queda dimensiones de Z igual M por T a la menos 2, L cuadrado por este L. Es solamente un simple arreglo. Entonces tenemos que las dimensiones de Z va a ser igual, las dimensiones de Z van a ser igual a M T a la menos 2, y tenemos esta expresión que es L cuadrado por L. Si nosotros recordamos esta expresión matemática, que es A a la M por A a la N igual a A por M más N. Entonces aquí nosotros tenemos L cuadrado por L a la 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? L al cuadrado más 1. 2 más 1 es 3. Entonces nos va a quedar L al cubo. En las dimensiones de Z nos va a quedar igual a M L cubo T a la menos 2. Ahora vamos a ver el principio de homogeneidad dimensional. Si una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la fórmula son dimensionalmente iguales. Aquí tenemos W igual a X más Y más Z. Entonces, mediante el principio de homogeneidad, podemos decir que las dimensiones de W van a ser igual a las dimensiones de X e igual a las dimensiones de Y e igual a las dimensiones de Z. Súper sencillo. Ahora en esta expresión, A cuadrado igual B más C sobre D. Por el principio de homogeneidad dimensional, decimos que las dimensiones de A cuadrado van a ser igual a las dimensiones de B e igual a las dimensiones de C sobre D. Súper sencillo. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice hallar las dimensiones de K sabiendo que P es presión, B es volumen y que la siguiente fórmula es dimensionalmente correcta. Tenemos la expresión K igual P por B más U. Entonces, por principio de homogeneidad, vamos a poner que las dimensiones de K van a ser iguales a las dimensiones de P por B e igual a las dimensiones de Q, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a detener un poco porque nosotros podemos igualar las dimensiones de K con las dimensiones de P por B o también igualar las dimensiones de K con las dimensiones de Q. Pero si nos damos cuenta, en el problema no nos dan cuánto vale la dimensión de Q. No nos dicen si Q es longitud, si Q es masa, no nos dice nada. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Que las dimensiones de K van a ser igual a las dimensiones de P por las dimensiones de B. Entonces escribimos dimensiones de K igual a las dimensiones de P por B. Muy bien. Esto también se puede expresar de la siguiente manera. Las dimensiones de K van a ser igual a las dimensiones de P por las dimensiones de B. Aquí en el problema nos dice que P es presión. Entonces, nosotros recurrimos a nuestra tablita y tenemos que las dimensiones de la presión es ml a la menos 1, T a la menos 2. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Dimensiones de K
igual, ¿cuáles son las dimensiones de P? ML a la menos 1 P a la menos 2 por las dimensiones de B. Por dato del problema nos dice que B es volumen y nosotros volvemos a ver nuestra tablita, sabemos que el volumen es L al cubo. Entonces reemplazamos acá y ponemos por L al cubo. Vamos a ordenar esta expresión de la siguiente manera. Las dimensiones de K igual a M T a la menos 2 por, aquí nos queda L a la menos 1 por L al cubo. Observen esta parte que nos queda L a la menos 1 por L al cubo. Nosotros recordamos la teoría de exponentes donde teníamos que A a la M por A a la N es igual a la M más N. Entonces, igualamos a esta expresión L a la menos 1, L al cubo, que nos quedaría L a la menos 1 más 3. ¿Cuánto es menos 1 más 3? 2, ¿verdad? Entonces las dimensiones de K nos queda de la siguiente manera. M T a la menos 2 L al cuadrado. Y entonces esta sería la respuesta del ejercicio. Las dimensiones de K sería M T a la menos 2 L al cuadrado. Así de sencillo. Ahora vamos a ver algunas propiedades. La propiedad de los exponentes. Los exponentes siempre son números, como ustedes sabrán. Por convención, su dimensión siempre va a ser la unidad. Veremos unos ejemplos. Aquí tenemos x igual a c elevada a la k por f. Muy bien, tenemos este que es el exponente, ¿no? Entonces, siguiendo la propiedad de los exponentes, las dimensiones de k por f, ¿a qué va a ser igual? A la va a ser igual a la unidad. Aquí, por ejemplo, z igual a a más b elevada a la m por n. De igual manera, este, que es el exponente, y como sabemos que es un número, las dimensiones de m por n, ¿a qué va a ser igual? A la unidad. Igual a 1. Muy bien, así es súper sencillo. Ahora continuamos al ejercicio. Dice, en la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de x sabiendo que t es tiempo. Tenemos aquí la expresión y igual a x por e elevado a la x por t. Nosotros nos detenemos un poco a pensar, ¿no es cierto? Tenemos aquí x y también tenemos x como exponente. Entonces vamos a pensar y nos queda, si nosotros recordamos la propiedad de los exponentes, vamos a utilizar esa propiedad, ¿verdad? Nos conviene utilizar esa propiedad. Ahora van a ver por qué. Entonces, nosotros ponemos que las dimensiones de k por t va a ser igual a la unidad, por lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces ponemos que las dimensiones de x por t es igual a 1, porque tenemos en cuenta la propiedad de los exponentes. Entonces decimos que la dimensión de x por la dimensión de t es igual a la unidad. Nosotros por dato del problema tenemos que t es el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión del tiempo? La letra t. Muy bien, entonces decimos que las dimensiones de x por las dimensiones de t, que es el tiempo. ¿Cuál es la dimensión del tiempo? La t es igual a la unidad. Muy bien, seguimos. Las dimensiones de x van a ser igual a 1 sobre t. Muy bien. Entonces las dimensiones de x nos va a quedar cuando
t está en el denominador, va a ser t a la menos 1. Entonces, las dimensiones de x nos queda t a la menos 1. Así de sencillo. Vamos a ver la propiedad de los números. Los ángulos, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas y cualquier número, su dimensión va a ser igual a 1. Por ejemplo, aquí tenemos la dimensión de menos 32. Menos 32 es un número, entonces su dimensión va a ser 1. Aquí, pi. ¿Cuál es su valor de pi? 3,14 y algo más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su dimensión? La unidad. Aquí, las dimensiones de 30. 30 es un ángulo, 30 grados es un ángulo. Entonces, su dimensión va a ser la unidad. El seno de 30. El seno de 30 es una función trigonométrica. Entonces, ¿cuánto va a valer su dimensión? La unidad. ¿Ven cómo es muy sencillo? Ahora, pi radianes. Pi radianes, igual manera. ¿Cuánto va a ser su dimensión? La unidad. Y por acá también tenemos logaritmo de 25. Es una función logarítmica, entonces su dimensión va a ser igual a la unidad. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Hallar las dimensiones de k sabiendo que m es masa, g aceleración de la gravedad y que la siguiente expresión es dimensionalmente correcta. Tenemos esta ecuación, k igual 12 por m por g por el logaritmo de 5. Entonces vamos a expresar de la siguiente manera. Las dimensiones de k van a ser igual a las dimensiones de 12 por m por g por el logaritmo de 5. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora también podemos seguir arreglando esta expresión, ¿verdad? Entonces, k, las dimensiones de k nos va a quedar igual a las dimensiones de 12 por las dimensiones de m por las dimensiones de g por las dimensiones de logaritmo de 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora, nos va a quedar las dimensiones de k igual las dimensiones de 12. Si nosotros recordamos, 12 es un número. Y si es un número, ¿cuál va a ser su dimensión? La unidad. Entonces, la dimensión de 12 va a ser igual a la unidad por las dimensiones de m. ¿Cuál es la dimensión de la masa? M mayúscula. Muy bien. Entonces, su dimensión va a ser m mayúscula. Ahora tenemos las dimensiones de g. Por dato del problema, g es aceleración de la gravedad. No se preocupen porque es una aceleración. Y si recordamos cuál es la dimensión de la aceleración, es lt a la menos 2. Entonces reemplazamos las dimensiones de g, es lt a la menos 2. Ahora, por la dimensión del logaritmo de 5. Logaritmo de 5 es una función logarítmica, por lo tanto, ¿cuánto vale su dimensión? La unidad. Muy bien. Ponemos que su dimensión es la unidad. Entonces, las dimensiones de k nos va a quedar de la siguiente manera. 1 por m por l por t a la menos 2 por 1, que nos queda m, l, t a la menos 2. Así de sencillo, muy fácil.